Padre, gracias por este tiempo, por la oportunidad que nos das de estar aquí. En el nombre de Cristo te damos gracias, Señor. Amén y amén. Bueno, la plática se llama salvadito, salvo o salvadote. Yo sé que dices, ay, ¿y eso qué? Ahorita van a ver. Vamos a ver cuántos salvaditos, cuántos salvos o cuántos salvadotes hay aquí. ¿Sale? Ténganme paciencia. Hebreos capítulo 2, verso 3 dice: ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron? Entonces quiero que repitan conmigo, ¿cómo escaparemos? A ver, digan, ¿cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? Ok, hasta ahí. Hoy no vamos a entrar al tema. Nos vamos a ir directamente a la revelación. Vamos a entrar a la revelación directamente porque hay mucho que platicar. Son 3 preguntas el día de hoy. 3 preguntas por mes el día de hoy. Así que me voy a tratar de ir lo más rápido posible. ¿Sale? Y otra cosa, al final nos vamos a, los que gusten, rápidamente nos vamos a tomar una foto donde va a ser el nuevo auditorio. ¿Sale? Nos vamos a ir a tomar una foto para tener la foto del recuerdo. ¿Ok? Entonces, nos vamos a tratar de ir rápido, porque yo sé que algunos tienen hambre, tienen cara de carnitas y de otras cosas, pero bueno, vamos a entrar rápido. Aquí nos dice que no hay que descuidar una salvación tan grande. Esto nos lleva a una pregunta muy básica: ¿de qué fuimos salvos? Dice, no descuides esta salvación tan grande. Entonces la pregunta es, ¿de qué fuimos salvos? De la muerte por el pecado, muy bien. ¿Qué más se les ocurre? ¿De qué fuimos salvos? De nuestra mala manera de vivir, de la ira de Dios. ¿De qué fuimos salvos? Dice, no descuides esto. Entonces, ¿de qué fui salvo? Del infierno, dicen por allá. ¿De qué fui salvo? De la condenación. Ok. Primer pregunta de mesa. Les voy a dar 3 minutos, porque andamos con el tiempo cortito. Primer pregunta de mesa. ¿Por qué debo de entender de que fui salvo? Fíjate la pregunta. ¿Por qué debo de entender de qué fui salvo? ¿Por qué debo de entender de qué cosa me salvó Dios? ¿Por qué debo de entender eso? Corre tiempo. Ahora sí, pónganse de acuerdo los de la mesa, platiquen entre ustedes. 3 minutos. La respuesta es esta, fíjense bien. Porque si yo no ubico el tamaño y la envergadura de la salvación al inicio de mi vida espiritual, de mi nacimiento espiritual, toda mi vida cristiana va a ser chiquita. Toda mi vida cristiana va a ser pequeña. Toda mi vida cristiana va a ser acotada y sin ninguna diferencia con el resto de los hombres que no conocen al Señor. O sea, ¿por qué debo de entender de qué cosa fui salvo? Porque si yo no ubico el tamaño de la salvación, desde que yo le entrego mi vida a Cristo, ¿qué va a pasar? Lo que dijo Brian, no voy a ser una persona agradecida. Si yo no entiendo todo de qué tamaño es esto, ¿por qué lo debo de entender? Para yo poder ser lo suficientemente agradecido con Dios por todo lo que ha hecho por mí. ¿Sí me estoy dando a entender? Ahora, fíjense bien.
a las predicaciones, sueños, experiencias y todo lo que venga de parte de Dios. Digan conmigo, todo lo que venga de parte de Dios, digan. Lo escuchemos o vivamos, es necesario ponerle una medida. Ok. Todo lo que tú oigas que viene de parte de Dios, no importa a qué templo vayas, no importa qué libro leas, no importa qué sueño tengas, todo lo que tú digas, esto viene de Dios, esto viene de Dios, esto viene de Dios, es necesario ponerle una medida. Pregunta, ¿cómo se mide? Ahí está, ¿cómo se miden las cosas de Dios? ¿Verdad? Está buena la pregunta. No es de mesa, es así de botanita, de rápido. A ver, ¿qué se les ocurre? Ustedes que todo lo saben y lo que no lo inventan. ¿Cómo se pueden medir las cosas de Dios? O sea, ¿cómo le hago para medir algo que yo digo, esto viene de Dios, pero qué tan grande o qué tan chiquito, o cómo se miden las cosas de Dios? ¿Perdón? ¿No se puede? ¿Quién dijo? ¿No? ¿Alguien? A través del entendimiento, pero ¿cómo se miden? Espiritualmente, ¿cómo se miden? ¿Perdón? Por su repercusión. Pues esa es como la consecuencia, pero ¿cómo se miden las cosas de Dios? No se puede, dice acá, sí se puede. Aquí traemos un medidómetro espiritual el día de hoy. Se los vamos a compartir. ¿Cómo se miden las cosas de Dios? ¿Cómo le hago para medir las cosas de Dios? Que no está dentro de nuestra conciencia, dicen aquí. Miren, ¿perdón? Por como me vieron a mí, por ahí vas. Bueno, de entrada les voy a decir que la respuesta que les voy a dar les va a dar risa. ¿Sale? Pero no se rían de mí, lo voy a justificar. ¿Sale? La respuesta les va a dar risa. ¿Listos? Ok, la respuesta les va a dar risa y es por la medida de los zapatos de tus pies. Yo sé que están viendo sus pies. Y unos dicen, pues estoy patón, soy del 9. ¿Tú, Alfred, eres patonzón, va? Del 11 el Alfred, mira. Y está chaparro, ¿eh? Bueno, no está chaparro, es estatura mediana, pero... Ok. Yo sé que les va a dar risa. Ahora ahí va. Ahora ahí les va el versículo bíblico. ¿Listos? Efesios 6:15. Y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Repítanlo todos, por favor, a las 3. 1, 2, 3. Y calzados los pies. O sea, la medida del zapato que tienes, esa es tu medida. Esa es la medida con la que pisas la tierra. ¿Para qué son los zapatos? Para los pies. ¿Y para qué son? Para pisar ¿qué cosa? La tierra. Sigo. Tu vida se parece al calzado que usas. Por eso dice, calzados los pies con el apresto del evangelio. Entonces, esa medida de tu pie es lo que alcanzas a entender del evangelio, porque el calzado es para la tierra. Otra vez. Esa medida de tu pie, no estoy hablando del pie literal, ok, no, ya estamos en la revelación. O sea, estamos hablando de esa medida de entendimiento que tienes, es para que tú camines aquí en la tierra. Las cosas que Dios te da para que tú las entiendas de parte de Él, no es para que llegues con uno de nosotros y digas, te voy a compartir todas las cosas que Dios me ha revelado. No, las cosas que tú le entiendes a Dios, son para que las apliques ¿dónde? En la tierra. Para que las camines. Por eso dice que tenemos que ponernos el calzado ¿de qué? Del evangelio. ¿Sí me estoy dando a entender ya?
Entonces, ¿de qué tamaño es este evangelio? Del tamaño de tu entendimiento. O sea, ¿de qué tanto camines aquí en la tierra haciendo lo que Dios quiere que tú hagas? ¿Ya me estoy dando a entender? ¿Sí o no? O sea, el cristianismo se trata de que lo que tú entiendes de parte de Dios, lo camines aquí en la tierra. No andes de místico, no andes de religioso, no andes diciendo, no, es que a mí Dios me revela cosas que a nadie le puedo decir. Es que a mí Dios me revela cosas que son para mí. No, son para que las camines en la tierra. Por eso dice, ponte el calzado ¿de qué? ¿Y qué es el evangelio? ¿Qué es el evangelio? Cristo en mí. ¿Cuál es la buena nueva? Eso quiere decir evangelio, buena nueva. ¿Qué es la buena nueva? Cristo en mí. ¿Sí me estoy dando a entender? Pregunta, no es de mesa, es así de botana. ¿Qué cosas debo de entender del evangelio? ¿Qué cosas son las que debo de entender del evangelio? ¿Perdón? A ver, los dones del Espíritu Santo. ¿Qué cosas debo de entender del evangelio? El cómo me voy a preparar, muy bien. ¿Perdón? Mi asignación. ¿Sí? ¿Cómo es el reino? Muy bien. Bueno, yo solamente les voy a decir rápidamente, ahí se las dejo, porque traigo más información y ahorita estamos como armando todo, ¿sale? Estamos empezando. ¿Cuáles son las cosas que debo de entender del evangelio? Estas. ¿Qué es el evangelio? ¿Para qué es? ¿Para qué sirve? ¿Cómo funciona? ¿Cómo se opera? ¿Cómo se vive? ¿Y a dónde me lleva? Etcétera, etcétera, etcétera. Otra vez. ¿Qué es lo que debo de entender? ¿Qué es? ¿Para qué es? ¿Para qué sirve? ¿Cómo funciona? ¿Cómo se opera? ¿Cómo se vive? ¿A dónde me lleva? Eso es lo que tú tienes que entender. ¿Sí estoy comunicándome bien? ¿O hay duda? ¿Sí? Ok. Ok, entonces vamos a hacer un mini resumen de lo que llevamos. ¿Por qué debo de entender de qué fui salvo? ¿Por qué? Porque fue la primera pregunta que hice. ¿Por qué? ¿Por qué debo de entender? ¿Por qué? Porque del tamaño del entendimiento que tenga es el tamaño de cómo yo voy a caminar aquí en la tierra con ese evangelio. Porque el evangelio es ¿para qué? Para caminarlo en la tierra. Por eso dice que me debo de poner en mis pies, me debo de poner rápido, me debo de poner ¿qué? El calzado ¿de qué? Del evangelio. Porque si yo me pongo el calzado del evangelio es para que yo lo camine. ¿Y qué es lo que debo de entender del evangelio? ¿Qué es? ¿Para qué? ¿Para qué sirve? ¿Cómo funciona? ¿Cómo se opera? ¿Cómo se vive? ¿A dónde me lleva? Entre otras cosas. ¿Sí está quedando claro? ¿Sí? Ok. Ahora sí, vamos a entrar a la revelación de la revelación. Y vamos a entrar con una historia que ya se saben todos. Génesis 2:8 dice: y Jehová Dios plantó un huerto en Edén al oriente y puso allí al hombre que había formado. ¿Cómo se llamaba? Plantó un huerto ¿en dónde? En el Edén. Entonces, la zona, ¿cómo se llamaba? Edén. Y allá en Edén, ¿qué puso? Un huerto. Muchos dicen el huerto del Edén. No está mal, pero es el huerto en una zona que era el Edén. Muy bien.
Verso 9. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra. ¿Qué hizo nacer de la tierra? Todo árbol, ¿qué? Delicioso a la vista. O sea, todo árbol se antojaba. Y bueno para comer. También el árbol de vida. ¿En medio de qué? Del huerto. Y el árbol de la ciencia, ¿de quién? Del bien y del mal. O sea que en el centro de ese huerto había dos árboles que sobresalían sobre los demás. ¿El árbol de quién? De vida. ¿Y el árbol de quién? De la ciencia, ¿de quién? Del bien y del mal. Ok, vámonos al verso 16, ahí mismo, capítulo 2, dice: y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, ¿de qué? ¿De qué? ¿De todo qué? Árbol. ¿Puedes qué? Verso 17. Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal, ¿qué le dijo? No comerás, porque el día que de él comas, te vas a petatear, te vas a morir, te va a ir como en feria, te mueres, no comas. Ok, hasta ahí la historia. ¿Listos? Los dos árboles que Dios puso en el huerto, uno no era el árbol de Dios y el otro no era el árbol del diablo. ¿Por qué lo digo? Porque en la cabeza de muchos creyentes existe el pensamiento de que en un árbol estaba Dios y en el otro árbol estaba el diablo. Eso existe en la cabeza de muchos creyentes, porque eso es lo que se predica en la mayoría de las religiones, o muchos así lo interpretan. No, es que este era el árbol de Dios y este era el árbol del diablo. Y aquí estaba Dios y aquí estaba el diablo. Y el hombre comió lo de Dios. En lugar de comer lo de Dios, se comió lo del diablo. Entonces, eso no existe. Ok. El árbol de la vida y el árbol de la ciencia del bien y del mal eran árboles. Pero, aparte de ser árboles, pregunta de botana, ¿qué representan esos dos árboles? O sea, pregunta de rapidito. O sea, el árbol de la vida era un árbol y el árbol de la ciencia del bien y del mal era un árbol. Pero aparte de ser árboles, ¿qué representan esos árboles? Los dos. A ver. A conocimiento y adversidad. Falsos evangelios. Los dos árboles, ¿eh? No estoy preguntando qué representa uno y qué representa otro. O sea, ¿qué representan los dos árboles? Representan los dos árboles. La obediencia a Dios, la vida y la muerte, el celular. Está el celular ahí para darle Pamba con Biblia Thompson, pasta dura. Ok. Pensamientos. ¿Qué representan esos dos árboles? ¿Qué representan esos dos árboles? A ver, el libre albedrío, échenle. Ahorita estamos en oferta, todo lo que se les ocurra. ¿El qué? El entendimiento. ¿El qué? ¿El qué dice? Que va todo de la mano. Cuando dijiste que va todo de la mano, el vato de la mano, ¿te entendí? ¿Qué? A ver, ¿qué más? ¿Qué representan esos dos árboles? Las opciones. ¿Perdón? Decisión. Ok, vamos a avanzarle. ¿Qué representan? Dos sistemas operativos en el que el hombre podía vivir. Esa es la respuesta. ¿Qué representan? Eran dos sistemas operativos que Dios le estaba presentando al hombre. Eso representan dos sistemas operativos. Sigo. La pregunta es,
Un sistema operativo era bueno y el otro sistema operativo era malo. A ver, ¿cuántos dicen que no y cuántos dicen que sí? A ver, vamos a ver. Un sistema operativo era bueno y el otro sistema operativo era malo. A ver, ¿cuántos dicen que no, que los dos no, que los dos eran buenos? 1, 2, 3, 5, 6, 7. ¿Cuántos dicen que los dos eran malos? ¿Cuántos dicen que uno era bueno y el otro era malo? Ya más muchos, ok. Ahora, si tu respuesta es que los dos sistemas operativos eran buenos, entonces, ¿por qué el hombre fue expulsado cuando comió del árbol de la ciencia del bien y del mal? Yo sé que dices, no, yo no dije eso. Bueno, hay unos que sí, ok. De todo lo creado, destacaban dos árboles que se encontraban en el centro del huerto. Sin embargo, solo de un árbol no debía comer. O sea, de todo menos de qué? De uno. Sabemos la historia. Adán y Eva fueron engañados para comer del árbol que no debían de comer. Pero no fueron engañados para no comer del árbol del que sí podían comer, o sea, del árbol de la vida. Otra vez. ¿Fueron engañados para qué? Para no comer ¿qué? Del que no debían de comer. Pero no fueron engañados o no fueron empujados para comer ¿de qué? Del que sí debían de comer. Ok. Pregunta básica, sí, de botana, rápido. ¿Cuánto tiempo pasó cuando Dios les dijo que no comieran y comieron? ¿Cuánto tiempo pasó cuando Dios les dijo no coman y comieron? Ahora, nada más como comentario. Cuando le dijo que no comiera, ¿se lo dijo a quién? A Adán. ¿Y todavía no llegaba? Santa Eva de Asís todavía no llegaba. Y cuando comieron, ya tenían varias generaciones de hijos, Adán y Eva. O sea, ya tenían muchos chilpayates, pues. Ya tenían. La Biblia dice que ya tenían descendencia. Por eso dice más adelante que los hijos de Dios vieron que... Esa es otra historia, pero ¿cuánto tiempo habrá pasado entre lo que les dijo que no comieran y sí comieron? 1 año, 10 años, 100 años, 300 años. Porque el hombre en ese momento no estaba diseñado el hombre para morir. El hombre no estaba diseñado para la enfermedad. O sea, el hombre Dios no diseñó al hombre y dijo, va a vivir 120 años, o 100 años, o 80 años. Y los muy descuidados, 60. Él no dijo eso. El hombre estaba diseñado para vivir en la tierra. Entonces, ¿cuánto tiempo habrá pasado? No está precisado. La respuesta es el suficiente para sí comer del que sí podían y sí debían de comer. ¿Cuánto tiempo pasó? El tiempo suficiente para comer del que sí debían de comer y no comieron. Ahora, si el hombre hubiera comido del árbol de la vida, viviría en un sistema donde el hombre y Dios podrían haber operado directamente cumpliendo el propósito eterno de Dios. O sea, si el hombre antes de comer del árbol de la ciencia del bien y del mal hubiera comido del árbol de la vida, ¿qué hubiera pasado?
el hombre estuviera cumpliendo en la tierra, ¿qué cosa? El propósito eterno de Dios. En ningún lado encuentro que el árbol de la ciencia del bien y del mal lo haya hecho el diablo. En ningún lado lo encuentro. Eso no existe. Muchos enseñan que el árbol de la ciencia del bien y del mal solo tenía el propósito de ser una tentación para la pareja del Edén. O sea, muchos así enseñan, es que el propósito del árbol era ser tentación. Ok, sigo. Ambos sistemas operativos tenían cosas en común o iguales. ¿Cuáles sistemas operativos? El árbol de la vida y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Ambos tenían cosas en común o iguales. ¿Cuáles eran esas cosas? ¿Perdón? ¿Qué tenían en común los dos sistemas operativos? Eran sistemas operativos, les dije. Entonces no tenían eso en común. Que ambos habían sido puestos por Dios, muy bien. Los dos eran árboles. Estaban ahí pegaditos. Eso tenían en común. Eran vecinos. Muy bien. ¿Qué más? Por eso eran vecinos ahí en el centro del huerto. Eso ya lo dijimos. Estaban ahí de compas ahí. Ya tenían no sé cuántos años ahí, pero ahí estaban. ¿Qué más? ¿Perdón? Los dos tenían información importante, dice, algo tenían en común. Los dos sobresalían, dice acá, que para ser tentados. Ambos podrían dirigir un destino, muy bien. Ok. Todo lo que dijeron está muy, muy bien. Quiero añadir esto. Que ambos modelos operativos habían sido diseñados por Dios. Y en ambos habría que comer de sus frutos. Eso tenían en común. Estos dos sistemas operativos, los dos estaban diseñados por Dios y en los dos había que comer. Ahora, pregunta de rápido. ¿Qué significa comer en la revelación de Dios? Ya en la revelación, ¿qué significa comer? Alimentarte en la revelación. Porque sin la revelación, pues eso también, comer es alimentarme. Pero ya en la revelación, a ver, espérame. ¿Qué forma parte de nosotros? Es parte de nosotros. Bueno, también en lo natural. A ver. Recibir nutrición espiritual, ingeniero. Perdón. Sustento. A ver, ¿qué significa comer en la revelación? Entenderle a Cristo. Ok, ahí les va. Comer significa sujetarse a un sistema. En la vida natural, tu vida está sujeta a lo que comes. Entonces, comer significa ¿qué? Sujetarme a ¿qué? A un sistema. En términos espirituales, nosotros cuando comemos, lo que estamos diciendo es, a esto que me está alimentando, yo lo voy a obedecer. Por eso Jesús dijo, Lucas 22:19, y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio diciendo, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Hace una media hora el pastor Brian compartió la Santa Cena. Agarramos un pedacito de pan en memoria de él y lo comimos. ¿Comer qué significa? Y él dijo, este es mi cuerpo. Estamos hablando que tenemos que sujetarnos ¿a quién? A Cristo.
Porque lo que tú comes es a lo que tú de alguna manera estás diciendo, yo me estoy sujetando a esto, yo obedezco esto. El hombre, al comer del árbol de la ciencia del bien y del mal, entró por el camino más sinuoso, o sea, más difícil, con un alto precio de dolor. Había dos sistemas operativos, y cuando el hombre comió del sistema operativo de la ciencia del bien y del mal, tomó el camino más difícil, el complicado. ¿Se parecerán mucho a la vida de muchos de nosotros? Como dijo el salmista José Alfredo Jiménez, siempre caigo en los mismos errores. Otra vez a brindar con extraños y a llorar por los mismos dolores. ¿Se les parece familiar? ¿Qué nos pasa? Otra vez y otra vez y otra vez. ¿Por qué? Porque esa es la naturaleza del hombre al caminar por el camino de la ciencia del bien. ¿Sí le estamos entendiendo? Ok. Pregunta 2 de mesa. Pregunta 2 de mesa. ¿Por qué existe la Biblia? Corre tiempo. Ahí va la respuesta. ¿Listos? ¿Listos? Porque todo lo perfecto que hace Dios se vuelve imperfecto cuando se come en desobediencia. Porque todo lo perfecto que hace Dios se vuelve imperfecto cuando se come ¿qué? En desobediencia. El árbol, el sistema operativo de la ciencia del bien y del mal era perfecto. El problema es que no se debía de comer. Todavía. Entonces, ¿cuándo? Ese es otro tema. Ya están así como, a ver. Sigo. El árbol de la ciencia del bien y del mal tenía su propósito. Pero, cabina. Pero, cuando hay engaño, se daña el entendimiento. Otra vez. El árbol de la ciencia del bien y del mal tenía su ¿qué? Su propósito. Pero, como el hombre fue engañado, ¿qué es lo que se daña en el hombre? El entendimiento. El hombre no le entiende a Dios, porque está dañado su ¿qué? Su entendimiento. Sigo. O sea, que el árbol de la ciencia del bien y del mal no cumplió su propósito porque el hombre fue dañado en su entendimiento por el engaño en que cayó. En cambio, el sistema del árbol de la vida ameritaba obediencia. Comer significa sujetarse a un sistema. ¿Se acuerdan que lo vimos? Básicamente, Dios dijo, les voy a decir un mini resumen de todo esto. Dios dijo, si me obedeces, vas a comer de un sistema en el que tú y yo nos vamos a llevar bien. Y es más, no va a hacer falta la Biblia, porque se trata de obediencia. Y les voy a hacer una pregunta que si la alcanzamos a comprender la respuesta, nos vamos a quitar muchas broncas. ¿Sale? De manera extremadamente sencilla, ¿qué es obediencia? Extremadamente sencilla. No me saquen una definición bonita, larga. ¿Perdón? Acatar los preceptos de Dios. Hacer lo que te dicen. Así, extremadamente sencilla es la respuesta. Lo que me están diciendo está muy bien.
seguir instrucciones, actuar por naturaleza, digo, la naturaleza espiritual, ¿estás hablando? Muy bien. Algo muy sencillo, sí. ¿Perdón? Entender a Dios, hacerle caso, dejarse discipular. Fíjense bien, les voy a dar una definición bien simplona. Pero a mí, ¿cómo me ha ayudado esta definición? Yo creo que es la definición por la que yo realmente en mi vida ha marcado mucho de mi entendimiento. Les voy a compartir un secreto que yo tengo. Esto me encantó. Esto es algo que yo siempre lo he visualizado. ¿Qué es obediencia? Ahí les va. Obediencia es el ABC de la fe. O sea, seguir instrucciones, el diseño o el camino trazado por Dios. ¿Por qué sigo instrucciones? Porque tengo fe que el que me está dando las instrucciones es para que me vaya bien a mí. Por eso lo obedezco. El que me dice, vete por este camino, ¿por qué me voy por el camino que él me dice? Porque yo tengo fe de que él me está diciendo que me tengo que ir por un lugar que yo no alcanzo a ver del todo, pero como él sí lo ve todo y como yo tengo fe, entonces lo obedezco. Entonces, ¿qué es la obediencia? Es el ABC de la fe. Es cuando Dios me dice algo y yo lo hago, es porque le creo. Ahora, si tú eres de los que... Mira, te voy a poner una clásica. ¿Sí? ¿Listos? Una clásica. Déjame ver a quiénes llamo. A los dos Víctor. Vengan, Víctor. Aunque usted no lo crea, ellos son los bebés de Jessie. Jessie es la mamá. Son sus bebés. Así les dice, mis bebés. Ok. Hazte un poquito más para allá porque... Un poquito más, ok. Cuando estos bebés eran niños, porque para ellas siguen siendo niñitos. Cuando estos bebés eran niños y se llegaban a pelear en algo, discutir, cositas de que se agarraban los juguetes, se agarraban cosas y peleaban. Y entonces el bebé mayor le tenía que pedir perdón al bebé menor. La mamá le decía, pídele perdón. Y el bebé mayor, pues yo no hice nada. ¿Y qué le decía? Obedece. Y entonces el bebé mayor iba con el bebé menor y le decía, perdón. ¿Cómo? Y el otro, independientemente de todo, aunque pensara, ni me lo está pidiendo de corazón, pero él pidió perdón. Porque el que obedeció. Ok. Bebés, ¿se pueden sentar, por favor? Muchas gracias. Un aplauso a los bebés. Ok. Así creemos que es con Dios. Dice Dios, obedéceme esto. Y uno, tengo que hacer lo que Dios me dice. Eso no te funciona, brother. Esa obediencia no es obediencia. Pues yo hice lo que me dijiste. Perdoné. Sí, pero así no funciona. La obediencia es un asunto de fe. Lo hago porque yo creo que Él quiere lo mejor para mí. Y aunque haya cosas que yo no alcanzo a ver, sé que son lo mejor para mí. Y por eso lo obedezco. ¿Sí le estamos entendiendo? ¿Sí lo entendimos? Tercera y última pregunta de mesa y con esta ya nos vamos. ¿Por qué cuesta tanto trabajo a la gran mayoría de los que se dicen hijos de Dios vivir comiendo del árbol de la vida? Corre tiempo. Pregunta, fíjense bien, pónganme la pregunta en cabina. ¿Por qué cuesta tanto trabajo
a la gran mayoría de los que se dicen hijos de Dios vivir comiendo del árbol de la vida? ¿Por qué? Respuesta, ya la vimos. Pónganme la respuesta. Por el tamaño de calzado que usan. Recuerden, calzados los pies con el apresto del evangelio. ¿Se acuerdan que hablamos del calzado? Ok. La medida del zapato que tienes, esa es la medida del evangelio con el que caminas en la tierra. Tu vida se parece al calzado del evangelio que usas para caminar en el entendimiento de la verdad presente. ¿Te acuerdas qué dice la escritura? Dice, pónganse los zapatos ¿de qué? Del evangelio. Si yo no me pongo los zapatos del evangelio, ¿cómo voy a caminar aquí en la tierra? Voy a caminar ¿con qué? Con el sistema operativo del bien y del mal. Y si yo me pongo los zapatos del evangelio de Cristo, ¿cuál sistema operativo voy a llevar? Ok, ¿sí me estoy dando a entender? Entonces, esa medida de tu pie es lo que alcanzas a entender del evangelio, porque el calzado del evangelio es para la tierra. Ahora en Cristo se nos ha revelado que Él es el árbol de la vida, pero no en un sentido para solamente irme con Él cuando me muera, porque así están muchos. No, mira, tienes que dejar a Cristo que entre a tu vida para que cuando te mueras te vayas al cielo. No, eso no es el evangelio. El evangelio es para caminar ¿en dónde? Aquí en la tierra. Es para que tú operes tu negocio, tu familia, tu trabajo, lo que hagas, operes de acuerdo a qué? A la vida de Cristo que está en ti, aquí en la tierra. Ese evangelio de que no, recíbelo para que cuando te mueras te vayas al cielo, ese evangelio es el evangelio del astronauta. Ya traen sus cascos de astronauta, ya me quiero ir con Dios, ya me quiero elevar, ya me quiero ir contigo, Señor. No, así no funciona. Es para la tierra. El árbol de la vida es un sistema operativo para caminar calzando el evangelio. Otra vez. El árbol de la vida es un sistema operativo para caminar calzando el evangelio. Ustedes a la de 3, 1, 2, 3. Para eso es. El evangelio está diseñado para algo maravilloso. La pregunta es, ¿por qué algo maravilloso se puede convertir en una tortura? O sea, el evangelio es algo maravilloso, pero ¿por qué algo maravilloso se puede convertir en una tortura? ¿Por qué? ¿Por qué crees? ¿Por qué crees que hay mucha gente que, ay, leer la Biblia, qué flojera? Vamos a la iglesia, ay, ir a la iglesia. Aquí mejor me quedo a ver Netflix o HBO Prime. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué se convierte en una tortura el evangelio? ¿Por qué? Porque cuando se come todos los días a través de nuestros pensamientos y sentimientos, la propuesta del árbol sigue siendo la misma hasta el día de hoy. Te lo voy a explicar. Porque cuando tú comes en lugar del sistema del árbol de la vida y comes a través de tus pensamientos y tus sentimientos, tú no vas a poder entender el evangelio, porque tú lo quieres entender con tu mente, con tus emociones.
Ay, es que yo quiero sentir esto. Ay, es que yo pienso esto. Es que aquí no se trata de lo que tú pienses ni de lo que yo sienta, sino se trata de Cristo en mí. Se trata de Cristo en mí. Ese es el tema, Cristo en mí. ¿Cuál es el diseño de Dios para mi vida? ¿Para qué Dios te diseñó? ¿Qué es lo que Dios quiere que hagas aquí en la tierra? ¿Qué tienes que caminar tú aquí? Y cuando tú entiendes lo que Dios diseñó para ti, entonces deja de ser una tortura. Un diseño de astronauta, un traje de astronauta, ¿para dónde es? ¿Para la playa? ¿Para caminar aquí en la playa de los muertos? ¿Para irte a Sayulita? ¿Para irte a Yelapa? Imagínate un cuate con su traje de astronauta en Yelapa. Así, es una tortura, así están muchos. Hay un diseño de Dios para tu vida y tú ese diseño te lo tienes que poner, y si no te lo pones, vas a andar caminando en la vida y te va a doler lo que haces, porque es una tortura. Dices, es que no me siento, es que no me hallo. ¿Por qué? Porque hay un diseño. Ya termino con esto. Cada día, termino con esto. Cada día, ¿de qué árbol vas a comer? ¿Del árbol de la vida? ¿O del árbol que tú has creado con tus propias definiciones del bien y del mal? Quiero decirte algo. Todos los árboles del conocimiento del bien y del mal son diferentes. Voy a volver a poner el mismo ejemplo. Pónganse de pie otra vez ustedes. Ahí donde están, pónganse de pie. Ellos son hermanos. Se crearon con los mismos principios y valores bajo el mismo contexto. Pero el árbol del conocimiento del bien y del mal de él es diferente al de él. No hay dos árboles del conocimiento del bien y del mal, aunque sean brothers y sean hermanos y estén en la misma familia, son iguales. No, porque cada quien fabrica en su mente qué es bueno y qué es malo. Siéntense, por favor. Todos los árboles del bien y del mal son diferentes, porque son creados por la mente humana y cada mente humana es diferente. Y para lo que a ti es bueno, para el otro es regular. Y para lo que a ti es regular, para el otro es malo. Y para lo que el otro es malo, para el otro es bueno. O para lo que para ti es regular, para el otro es no tan malo. Pero solo hay un árbol de la vida. ¿De cuál comes? ¿De tu propio árbol que tú te has creado con tus propias definiciones? ¿O estás comiendo del árbol de la vida? Lo que estás comiendo se refleja en el calzado que usas. ¿Qué marca de calzado usas? ¿Qué marca de calzado usas? ¿Qué marca de calzado usas? Te voy a dar dos marcas. El calzado del árbol de la vida o el calzado de tu propio árbol, de tus propias definiciones del bien y del mal.